Vamos a continuar con Marcos, lección número 10, y es el capítulo 4 de Marcos, que se titula La palabra y el reino de Dios. 1, en número romano, porque este tema de la palabra y el reino de Dios se divide en dos partes, por lo tanto vamos a ver este tema entre la lección de hoy, el número 10, y el número 11 de la semana próxima, que a su vez se divide en dos partes, en dos subpartes, que lo vamos a estudiar hoy acerca de esta parábola de Jesucristo, y vamos a continuar la semana que viene con las otras parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar de Marcos 4, 1 al 20. Entonces, voy a leerle otra vez este versículo del 1 al 20, para que ustedes entonces me sigan con sus ojos la lectura. Dice: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, le contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Amén. Y el versículo central es el último versículo que acabo de leer, y es el 4:20, que quisiera que todos ustedes me lo lean, por favor. Adelante, por favor. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Amén, amén. Bueno, creo que todos hemos escuchado alguna vez esta parábola de Jesucristo, muchos sermones, pero vamos a reflexionar un poquito más acerca de esto, y creo que los hermanos que estudiaron conmigo Mateo, el Evangelio de Mateo, también hemos tratado este tema
cuando estudiamos el estudio de Mateo. Pero hoy vamos a ver de otro punto de vista. Estamos viendo ahora desde el punto de vista de la palabra y el reino de Dios. Comenzamos con la primera parte que se subtitula La parábola del sembrador, versículos 1 al 9. Primera pregunta, y le voy a pedir entonces en el orden que tengo aquí a la hermana Laura, por favor. Describa la escena cuando Jesús enseñaba la palabra junto al lago. ¿Por qué Jesús le enseñaba muchas cosas mediante parábolas? De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo. Bueno, amén. Gracias, hermana. Bueno, está comenzando a decir que de nuevo la semana pasada hemos visto cómo Jesús empieza a sanar muchos enfermos. Entonces, con este rumor de Jesucristo sanando todo tipo de enfermedades incurables, ese rumor llegó hasta todas partes, no solamente de Israel, sino a toda parte del extranjero, como todas las regiones de Siria, Fenicia o Babilonia, todas esas zonas que también la gente se están viniendo a Jesús. Entonces la multitud que quería ver a Jesús era tan grande, que Jesús no podía quedarse en el medio de ellos porque todos no lo podían ver. Entonces muy sabiamente Jesús tomó la decisión de él subirse a una barca que estaba en el lago de Galilea, que es grande como un mar, y mientras él estaba solo en el lago, flotando en una barca a unos metros de la orilla, y toda la gente que quedaba en la playa y un poco en una lomada, formando como un anfiteatro natural, toda la gente podían ver y escuchar las prédicas del Señor Jesucristo. Entonces fue una manera muy inteligente de que pudiera sentarse así, que no sea estorbado por gente que quiera tocar o agolparse contra Jesucristo. Algo así que yo le había sacado una foto, era algo así, y por supuesto había mucha más gente de todo que ustedes ven aquí, ¿cierto? Pero todos estaban en la orilla escuchando lo que Jesucristo decía. Bueno, después Jesús ahora una cosa importante que es a partir de ahora de Marcos 4, Jesús utiliza parábolas para explicar verdades del reino de Dios. Ahora empiezan las enseñanzas de Jesucristo, pero a través de parábolas. ¿Y qué quiere Jesús enseñar? Acerca del reino de Dios. Pero el reino de Dios es invisible. Por lo tanto, ¿cómo podemos explicar las cosas invisibles? Es a través de parábolas. En base a las cosas del mundo visible en que vivimos, Jesús intenta explicar ese mundo invisible para hacerlos entender acerca del reino de Dios. Entonces empieza una técnica de Jesús de enseñar a través de parábolas. Parábolas son narraciones ejemplificadas con verdades de la vida cotidiana, donde uno puede ver y tocar para poder explicar las verdades del mundo invisible del reino de Dios, o el mundo invisible del mundo espiritual del reino de Dios. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 2. A ver, hermana Carolina, por favor. ¿Cómo Jesús llamó la atención de los oyentes? ¿Qué hizo un agricultor después de salir? Pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla... Bueno, ahí empieza Jesús a hablar, pero Jesús le decía a la multitud, pongan atención, dice aquí. Bueno, esto dice la Nueva Versión Internacional, pero en la Reina Valera dice, oíd. Fíjense por qué Dios habrá dicho
Escuchen, por favor. Oigan, por favor. ¿No sería mucho más fácil de hacer ver? Hay un dicho, no sé si también hay un dicho en México o en Argentina, pero un dicho en coreano, en Corea, donde dice que verlo una vez es mejor que 1000 palabras. ¿Hay un dicho parecido así en México? Sí, una imagen dice más que 1000 palabras. Una imagen dice más que 1000 palabras. Perfecto. Bueno, eso es verdad para el mundo visible. Pero ese dicho no funciona en el mundo invisible. Porque el mundo invisible no se puede ver. Supóngase, por ejemplo, esto es otro de los ejemplos, otra parábola que le quiero dar. Y es, supóngase que yo les quiero explicar, por ejemplo, a una persona que no conoce qué es el aire. Y yo le quisiera explicar acerca de qué es el aire. ¿Cómo explicarían a una persona o a un niño que recién conoce el mundo para explicar acerca del aire? ¿Cómo podrán hacer para que ese niño pueda entender qué es el aire? ¿Lo van a mostrar o lo van a explicar? Le van a explicar, porque es la única manera de que el niño pueda entender acerca de ese aire, de la existencia del aire y cómo es el aire. Porque por más que ustedes quieran decir, mira, aquí tienes el aire, y cuando uno quiera ver, por más que quiera ver, no puede ver el aire. Entonces la única manera de hacerle saber que existe un aire aquí es explicarle, mira, cuando sales afuera y ves mover las ramas de los árboles, mover por sí solo, eso es porque el aire existe y ese aire está empujando y eso hace mover las ramas de los árboles. Y cuando sientes en tu piel una brisa, es porque eso significa que el aire está moviendo, existe y está moviendo entre nosotros. Porque la única manera de explicar acerca de ese aire invisible es a través de explicaciones, es a través de palabras y no a través de visiones. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. El mundo espiritual es un mundo invisible. Por más que uno quiera explicarle ese mundo invisible, no se puede ver. No sé cuánto me sigue esto. Ah, pastor, yo he visto visiones de unos ángeles. Ok, yo digo, ese ángel que usted vio es exactamente lo que es el reino de Dios o es una imagen representativa o gráfica de lo que podría ser el mundo espiritual. Lo que uno vio en sueños o en visiones no es exactamente la naturaleza de lo que es el mundo espiritual. Si ustedes ven, por ejemplo, leen el Apocalipsis, todo lo que aparece en Apocalipsis son visiones representativas, simbolismos de lo que realmente es el reino espiritual de Dios. No es el reino espiritual de Dios lo que Juan vio. Cuando ve carruaje, ve caballos, cuando ve bestias con diferentes formas de ojos y varias alas, todo eso no es lo que realmente existe, sino son imágenes representativas, simbolismos de lo que es realmente el reino espiritual de Dios. ¿Por qué le estoy haciendo hincapié en esto? Para que por de una vez, por favor, pongamos en la cabeza de que el reino de Dios solo se puede enterar y conocer a través de la palabra, a través de oír la palabra de Dios. No intenten verlo porque no se ve. Es como querer entender acerca del aire y yo quiero aprender acerca del aire a través de mirarlo. Por más que pasen su vida mirando el aire, con sus ojos no van a entender el aire. Sí, a través de las explicaciones, a través de lo que ese aire produce efecto en las demás cosas, en los árboles, en la piel de uno, eso sí, pero no el aire mismo. No podrán ver el aire. Lo mismo no podrán ver el mundo espiritual. Por eso Jesús dice, oigan, escuchen, porque Dios llega a través de la palabra al hombre.
Amén. Eso significa que tenemos que poner mucha atención en la palabra de Dios que nos fue dada gracias a Dios a través de la Biblia. Por lo tanto, si yo quiero conocer mucho más acerca de ese reino espiritual maravilloso de Dios, no traten de mirarlo, porque no lo van a ver. Traten de escucharlo. Traten de escuchar y leer la palabra de Dios, porque se entiende a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, el mundo invisible, el reino de Dios, se puede entender a través de escuchar y no a través de ver. Por eso la fe, dice, viene de oír la palabra de Dios. Si no, la Biblia hubiera dicho que la fe viene a través de ver el mundo espiritual. No lo dice así. La fe viene de oír la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante prestar mucha atención a la palabra de Dios y entenderla a través de la palabra, que es la manera más exacta y perfecta de entender esa palabra de Dios, ese mundo espiritual de Dios, el reino de Dios. Satanás puede hacer ver visiones. No solamente el Espíritu de Dios puede hacer ver visiones, pero Satanás también puede hacer ver visiones. Por lo tanto, no crean en lo que ustedes puedan ver. Oh, yo he visto que Hay personas que, como si fuera una persona muy espiritual, superdotada espiritualmente, habla siempre de las cosas, de las visiones que una ha visto. Eso es muy peligroso, porque hasta Satanás puede hacer ver visiones. ¿Se acuerdan cómo Satanás le mostró a Jesús cuando estaba haciendo 40 días de ayuno en el desierto? Le llevó a Jesús y Satanás le mostró a Jesús. Demostró visiones para tentarlo, pero son visiones falsas, son espejismos, solo para persuadir a Jesús. Por lo tanto, no se confíen en lo que uno ve, sino en la palabra de Dios que se escucha. Y lo más firme y verdadero, por lo tanto, son las palabras concretas de Dios. Y esta es la palabra en la cual tenemos que tener mucha atención. Por eso la fe viene de oír la palabra de Dios, como dice la Biblia. Por eso Jesús hace hincapié en oíd, por favor, escuchen las enseñanzas de Jesucristo. Prestemos atención en ello. Es importante porque desde el ahora vamos a ver cuáles son los medios que Jesús utiliza para hacernos experimentar el maravilloso mundo del reino de Dios, el mundo espiritual. No es a través de poderes especiales, sino a través de la palabra. Jesús quiere inculcar en la multitud esa experiencia maravillosa de fe en el reino de Dios a través de la palabra, a través de escuchar la palabra. Por eso atención, prestemos atención en la palabra de Dios y busquemos la palabra de Dios, porque ahí está el secreto, ahí está la llave de la entrada a conocer para poder explorar ese reino maravilloso de Dios. Bueno, acá habló Jesús acerca de que hubo un sembrador que salió a sembrar y que sucedió que al esparcir él la semilla, dice. No sé cuántos de nosotros, yo nunca lo hice, pero no sé cuántos de ustedes han tenido experiencia en agricultura y en cultivar y en sembrar. Pero en este caso, en Medio Oriente, la gente, el agricultor, toma un manojo de semilla y la tira así en el aire y la esparce la semilla. Una cosa como así que ustedes ven. Este es un hombre de Palestina que está sembrando. Toma el manojo, tiene un bolso en la cintura donde están las semillas, toma un manojo y lo esparce así en el aire. Y así como cae donde cae, cae la semilla y queda ahí sembrada. Entonces, esto es la manera de sembrar. Y Jesús toma el ejemplo de este sembrador porque la manera como en Palestina se acostumbraba a sembrar. Hoy día muchos harán con diferentes tipos de técnicas y maquinarias, parece, pero en ese momento, cuando Jesús tomó esta parábola, este ejemplo, tomó acerca de esa manera de sembrar, de esparcirla, tirarla al aire.
para que cada uno, semillas esparcidas caigan sobre la tierra en distintos lugares. Otra de las cosas que quisiera que ustedes prestaran atención es que la cantidad de piedras que tiene en Medio Oriente, en Palestina. Por ejemplo, nosotros vemos, yo cuando iba hacia el lado de, creo que es el Nuevo Guerrero, había una zona allí en Chiapas también que tenía muchas piedras. Era muy parecido a este paisaje. Pero en otras partes de Chiapas es muy fértil, no hay tanta piedra, sino hay tierras buenas. Pero por ejemplo, ustedes podrán ver, generalmente en Palestina hay muchas piedras. Y cuando nosotros vemos, cuando el hombre empieza a sembrar, y el terreno es como esto que ustedes ven así. El terreno es, ellos cuando aran la tierra, aran de esta manera haciendo canaletas, pero ellos van caminando por el medio de este lugar, por medio de estos lugares, que ellos llaman sendero o camino por donde pisa y empieza a esparcir la semilla. Entonces, ustedes como podrán ver, hay lugares donde hay muchas piedras, donde tiene poca cantidad de tierra, y hay otros lugares donde tiene mucha tierra. Por ejemplo, aquí hay mucha tierra, aquí hay muchas piedras. Entonces, y esto es el camino. Entonces, hoy vamos a ver diferentes tipos de tierra donde la semilla cae. Vamos a ver entonces la pregunta número 2. A ver, hermana Elisa, por favor. ¿A dónde cayó una parte? ¿Qué pasó con la semilla que cayó junto al camino? Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Amén. Bueno, porque muchas veces confunden esta parábola y la gente cree que esa semilla por ahí, cuando el sembrador tiró y esa semilla siguió volando hasta llegarse hasta la ruta y cayó en el camino. No es así lo que está diciendo. Jesús no está tomando porque no es posible. Entonces, la palabra de Dios hay que interpretarla dentro del marco de lo que era en ese momento, de la cultura y la situación y las circunstancias que describía según esta parábola en aquel momento. Por lo tanto, cuando habla del camino aquí, no se habla de una ruta, de una carretera, sino aquí se refiere a ese camino por donde pasaba una persona. ¿Vieron? Entonces, cuando uno esparce la semilla, esparce así generalmente en toda el área, y algunos caen en el camino, aquí, algunos caen sobre la piedra, algunos caen sobre la tierra fértil, o a veces hay lugares donde hay muchas espinas. Entonces, todo esto es lo que Jesús está hablando a través de esta parábola. Entonces, dice, el primer caso es cuando cae la semilla sobre o junto al camino o sobre el camino. Cuando cae, ¿qué pasa? Llegan los pájaros y se la comen. ¿Por qué se la comen? Porque el camino o sendero es por donde la gente pisa y el suelo se hace duro cuando uno pisa esa parte. Y cuando se pisa esa parte del camino, la semilla no llega a sembrar, no llega a entrar en la tierra, sino queda sobre la tierra dura, endurecida por la pisada del sembrador. Entonces, por no entrar, la semilla queda expuesta sobre la superficie visible de la tierra, del camino, entonces para que los pájaros que la vean, vengan y se la coman. Esta es la primera situación. Vamos a ver la pregunta número 3. Pastor Rafael, por favor. ¿Por qué la semilla que cayó en terreno pedregoso brotó pronto? Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Amén. Brotó pronto, ¿por qué? Porque no era muy profunda la tierra. Y al no ser profunda, esa pequeña tierra que estaba sobre la piedra es tan suavecita que hace fácil para la semilla brotar pronto. Entonces el terreno pedregoso, la fina capa de la tierra,
como ustedes verán aquí, la fina capa de la tierra suave sobre piedras hace que la semilla brote pronto, pero lo negativo es que no puede echar raíces profundas, porque hay tierra, debajo de la tierra, pequeña capa de tierra, debajo hay piedras, donde no puede echar raíces profundas. Esta es la segunda situación. ¿Cuál es entonces, pregunta número 3, siguiente. A ver, Samuel, por favor. ¿Qué papel cumple el sol para el crecimiento y la fructificación de las plantas? Sin embargo, ¿por qué las plantas se marchitaron y se secaron? Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Amén, amén, gracias. Aquí dice que el sol cumple un papel importante, es cierto. El sol cumple un papel importante para que las plantas den frutos, pero también las plantas se marchitan o se secan cuando no tienen raíz y no pueden suministrar de suficiente agua. Por lo tanto, este sol que está hablando representa distintas actividades que puedan ayudar a que esta planta pueda crecer, que podemos llamar como son reuniones en estudios bíblicos, entrenamiento, devoción, servicio a Dios, etc. Todo esto es el sol, que son necesarias para el crecimiento de la fe, para dar frutos, por cierto. Pero al no tener una fe profunda, una raíz profunda, se da fácilmente por vencido y deja de congregarse o participar en los estudios bíblicos, o fácilmente se deja las reuniones de devoción y oración para servir a Dios. Esto es una situación de que un hombre de fe que tiene pocas raíces o raíces pequeñas, una fe pequeña sobre la palabra de Dios, esto hace que rápidamente pueda darse por vencido y dejar la fe, dejar actividades fácilmente. Entonces, esto es una de las situaciones que Jesús está explicando a cierto grupo de personas que cayeron, es como si esas palabras cayeran en tierras pedregosas donde no pueda echar raíz profunda. Vamos a ir a la pregunta número 4. Y a ver, llegó la pastora Rocío. Adelante, pastora, por favor. ¿Por qué la semilla cayó entre espinos no dio fruto? ¿Por qué la semilla que cayó entre espinos no dio fruto? Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Amén. Bueno, para entender esta pregunta tenemos que entender qué es estos espinos de la zona de Palestina en aquel momento. Por eso pude buscar esta foto de lo que son las espinas. O sea, la espina no es simplemente una ramita espinosa, sino fíjense que es todo esto un merollo de ramas muy cerradas por sí. Entonces, estos espinos, si estos espinos crecieran arriba de una semilla sembrada, esto crea una sombra. Y entonces estos espinos también cubren el sol y también cubre de los vientos que se necesita airearse y para que esa planta pueda crecer saludable y sano. Además, esta espina misma les quita la humedad porque chupa humedades mismo de la tierra y también, como ustedes podrán ver, aquí no puede crecer una planta en el medio de estos espinos. Por lo tanto, le quita el espacio de crecimiento, ahogando, por lo tanto, la semilla a crecer normalmente y saludablemente. Esta es entonces una tercera situación que Jesús explica acerca de lo que puede pasar acerca de una semilla que cae al esparcirla. Bueno, ¿cuál es el próximo? A ver, 4.
le voy a pedir al misionero Sergio, por favor. ¿Hasta cuándo uno dio fruto la semilla que cayó en buen terreno? Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que brindó el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Amén, amén. Bueno, el cuarto ejemplo que Jesús le da es la semilla que cayó en buen terreno, dice. Que cuando semilla cae en un buen terreno, dio fruto en 30, el 60 y hasta el 100 por uno, dice Jesús. Esto un poco muestra acerca de la enorme posibilidad que posee la semilla, que es tan pequeña, que puede llegar a dar 30, 60 o al 100 por uno en frutos. Algo que era tan insignificante, que parecía tan pequeña, puede llegar a dar grandes resultados. Esto es para explicar acerca de qué pasa si la semilla cae en un buen terreno. Por lo tanto, es importante dónde caiga esta semilla para que pueda dar fruto. La posibilidad y el poder que tiene la palabra es que una semilla puede alcanzar a millones. Cuando uno predica la palabra, es como esparcir a todo en el mundo, y algunos serán como corazones pedregosos, corazones duros del camino, otro tipo de corazones que Jesús explica aquí. Entonces vamos a profundizar un poquito más acerca de estas palabras, esta parábola de Jesucristo, porque Jesús sigue explicando. En la pregunta número 5, Jesús dice esto. Pedimos a la hermana Lucero. Adelante, hermana Lucero, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién puede oír esta parábola? ¿Cómo podemos tener oídos para oír? El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Bueno, Amén. habíamos dicho que debemos oír la palabra, porque la fe se llega a través de escuchar o de oír. Los fariseos o los maestros de la ley, ellos sí oyeron la palabra, pero la diferencia es que ellos no tuvieron oídos que querían oír. Ellos, si bien escuchaban la palabra de Jesús, lo que querían hacer, es decir, no tuvieron un corazón dispuesto a recibir y aceptar y obedecer esa palabra de Jesús, sino de criticar y de rechazar y de buscarlo como pretexto para matar a Jesucristo. Eso no es oír la palabra. Cuando hablamos de oír la palabra es de estar dispuesto a recibirla, a tomarla y a obedecerla. Y al no tener esa postura, los fariseos y los maestros de la ley, Jesús dice, aunque oigan, no entenderán, porque no están predispuestos a recibirla. Entonces, si nosotros, para que podamos tener oídos, ¿cómo podemos tener oídos que puedan oír estas palabras? Lo importante es tener un corazón dispuesto a recibirla y a obedecerla. Por eso, cuando nosotros tenemos este corazón dispuesto para recibir y a obedecer la palabra de Dios, entonces eso es tener oídos para oír. Entonces, Jesús lo que está explicando aquí, para poder oír la palabra de Dios, no es estar dotado de cualidades que uno pueda escuchar la palabra de Dios. No es porque uno tiene mejores oídos puede escuchar la palabra de Dios, sino acá lo que se está hablando es la postura y la predisposición y el corazón que uno tiene y la intención que tiene como para poder escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús se refiere aquí no es lo que uno tiene, sino lo que uno debe actuar. ¿Está claro? Por lo tanto, Jesús está diciendo que no sean como los maestros de la ley y los fariseos, que están rechazando y están tratando de criticar, sino de recibir la palabra de Dios, aceptarla, quererla, amarla y a obedecerla. Esto es postura, esto es actitud y no lo que uno tiene. Es decir, Jesús dice, la postura es lo que es importante, la actitud es lo que importa, no lo que uno tenga.
Entonces, la parábola de Jesús está apuntando hacia la actitud que debe tener uno frente a la palabra de Dios. Estar predispuesto, querer recibirlo, querer más de esto, querer conocerlo, querer explorar, querer recibir para poder conocer, y no solamente que quede en el conocimiento, sino para poder ponerla en práctica, corregir nuestras vidas, qué es lo que hacía mal, cómo vivía mal, qué cambio debo tener. Quiero conocer más cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida, cómo funciona este mundo espiritual de Dios, cómo podemos experimentar este mundo poderoso, maravilloso del reino de Dios. En fin, todo esto se basa gracias a tener un oído que oiga, pero ese oído es un corazón predispuesto, un corazón decisivo de querer entenderla y recibirla y obedecerla. Por eso esta es la base de lo que Jesús está explicando para poder aprender todo lo demás cosas. Vamos a la pregunta ahora, a la parte número 2, donde Jesús empieza a explicar los detalles de esta parábola. El significado de la parábola es la parte 2. Y vamos a pedir al hermano Aldo, por favor, buenas noches, si podría ayudarme con la pregunta número 1. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Quiénes preguntaron a Jesús sobre las parábolas cuando Jesús se quedó solo? Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Amén. Fíjense, cuando terminó toda la prédica de Jesús y la gente se retiraron, y cuando ellos se quedaron solos con Jesús, resulta que ellos tampoco entendieron, pero no se quedaron con la duda, sino como tenían una actitud de querer conocerlo. Los 12 discípulos y los que estaban alrededor le preguntaron a Jesús sobre qué significa esas parábolas, qué quiso decir con esas parábolas, qué debemos entender acerca de ese mensaje. Si bien había una ignorancia en ellos, pero tenían también el deseo de conocer la palabra. Es importante, por eso les decía, la actitud. No es tan importante la ignorancia. Jesús no lo criticó por la ignorancia, sino por el deseo, por el desinterés o por el corazón malvado de los fariseos y los maestros de la ley, de no querer aprender, sino querer buscarle pretextos para poder rechazar esas palabras. Pero para aquellos que tengan esa actitud de querer recibirlas, para que pueda poner en práctica, eso es más importante que la ignorancia, el no entender. Pero cuando uno tiene deseo de entender la palabra, el Espíritu Santo de Dios le enseña y le ayuda a conocer la palabra. Lo importante por eso es la actitud y el deseo de querer conocer la verdad de la palabra de Dios. Bueno, es tan importante porque está reunido todo esto con el reino de Dios. Vamos a ver la pregunta número 1 ahora sí a la hermana Laura, por favor. Amén, paz. ¿Qué privilegio se les ha dado? ¿Cuál es el secreto del reino de Dios? A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Amén. Gracias, hermana. Para los que desean conocer la palabra de Dios, Dios les revela el secreto del reino de Dios. Para los que desean conocer. Por lo tanto, es importante tener ese deseo de querer conocer la palabra y la verdad de Dios. Entonces, Dios le revela a través de su Santo Espíritu. Ahora, el reino de Dios dice que es un secreto. No es un secreto porque es algo que se debe guardar oculto, sino es secreto o es un misterio porque es un mundo que no se revela a los ojos a simple vista. En ese sentido, es algo como un secreto, algo cubierto. Pero para los que se interesan ciertamente, querer conocerlo, se le manifiesta ese mundo maravilloso del reino de Dios y puede llegar a experimentar ese poderoso reino espiritual de Dios. Por lo tanto, para aquellos que
quieran desinteresarse por el aire, porque como no lo veo, no me interesa, entonces no podrán ellos entender, experimentar el aire. Pero cuando uno empieza a querer explorar, entender el aire, podrá comprobar y experimentar las verdades acerca de ese aire. De la misma manera, el mundo espiritual es para aquellos que quieran aceptarla, entenderla y querer explorar a través de la palabra de Dios. Entonces, sí la van a experimentar, ese mundo maravilloso del reino de Dios. Porque ese mundo maravilloso del reino de Dios es un mundo invisible, pero mucho más poderoso y mucho más perfecto que este mundo visible en el que vivimos. Y ese mundo maravilloso de Dios no terminamos de explicarlo porque es tan grande y tan enorme que por lo poco que nos enseña la Biblia, nos colma con lo que nos enseña la Biblia, pero eso no es todo. El reino de Dios es mucho más grande, más enorme, es infinito. Por lo tanto, cuanto más exploremos el reino de Dios, más vamos a aprender, más vamos a experimentar ese mundo sobrenatural de Dios, en el cual el tiempo y el espacio se diluye, no hay tiempo y espacio, todo está allí. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando oramos de aquí, a veces expulsamos demonios, estando aquí, por ejemplo, yo en Estados Unidos, y puedo expulsar demonios a cualquier persona que está al otro lado de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos nosotros conectados bajo un mismo espíritu. Ese mismo Espíritu Santo que actúa aquí en donde estoy, también es el mismo espíritu que está actuando instantáneamente en el otro lado de la tierra. Mucho más poderoso que las comunicaciones vía satélite. El mismo espíritu está actuando al mismo tiempo. Cuando vinieron ante Jesús unos hombres para decirle que había un hijo enfermo, y cuando Jesús le dice, bueno, tu fe le ha sanado, entonces instantáneamente la Biblia dice, porque ese mismo Espíritu Santo que está cubriendo e inundando el universo, es el mismo Espíritu Santo que actúa sobre esa persona que está en otro lugar, pero Jesús en ese lugar distanciado está diciendo que se fue sanado y ocurre al mismo tiempo. Es decir, este mundo maravilloso de Dios, cuando exploramos mucho más qué es lo que pasa, cómo ocurre todo esto, cómo puede llegar a experimentar uno, el secreto está en la palabra de Dios, en aceptarla, en empezar a primeramente obtener el perdón del pecado de uno, y entonces cuando uno recibe el perdón de pecados y uno se arrepiente genuinamente delante de Dios y se hace libre de pecado creyendo en Jesucristo y en su sangre poderosa derramada que purifica de nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo es quien recién puede actuar sobre nuestra vida. Y esto es lo maravilloso del reino de Dios. Entonces Jesús dice, a ustedes se les está revelando ese reino de Dios porque ustedes desean conocer esta verdad, pero aquellos que no quieran conocer, siempre rechazan con un corazón duro, no la van a poder conocer, dice. Entonces, esta es la situación que Jesús está tratando de explicar, porque es tan importante la predisposición y la intención de conocer la palabra de Dios para poder experimentar y para tener esta fe que Dios quiere que tengamos, para que tengamos este verdadero pistis, para poder tener esa experiencia acerca del reino maravilloso de Dios. Bueno, por eso es un secreto. Ese es el secreto que nosotros todos debemos explorarla y desear de conocerla. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. Ahora sí, le voy a pedir a Carolina, por favor, hermana Carolina, adelante. ¿Quiénes son los de afuera y por qué le dice todo en parábolas? A los de afuera todo les llega por medio de las parábolas, para que por muchos que vean no persigan y por muchos que oigan no entiendan. Así es. ¿Por qué? ¿Quiénes son los de afuera? ¿A qué se refieren a los de afuera? Para Dios, solamente en este mundo hay dos clases de personas.
Para Dios, en este mundo, solamente existen dos clases de personas para Dios. Los que están dentro de la historia de salvación de Dios y los que están afuera de la salvación de Dios. Cuando Adán y Eva pecó, desobedeció a Dios, tuvieron hijos. Tuvo Caín y Abel. Abel estaba interesado en la palabra de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron ante Dios, Dios decide salvarlos, y en esa voluntad de Dios de salvar a la humanidad de su pecado, ahí empieza y comienza una historia de salvación de Dios. Y toda la historia transcurre para que Dios pueda salvar a la humanidad a través de elegir llamar a un hombre llamado Abraham y a través de sus descendientes, querer que a través de ellos crecer, hacer una gran nación como Israel, y de ese Israel formar un pueblo de Dios que adore a Él, y en medio de ese pueblo de adoración llegase el Mesías Salvador, quien va a ser el Corderito de Dios que va a entregar derramar su sangre y entregar su vida en sacrificio para pagar el precio del pecado de la humanidad. Y todo este plan de la historia de salvación, Dios comenzó ni bien el hombre, Adán y Eva, pecó en la historia. Y esa historia de salvación de Dios todavía continúa a través de nosotros. Y la historia en realidad, en la historia del mundo, todos hablan de la historia, pero la historia es una. La historia del mundo es la historia de salvación de Dios. Y existen, y toda la humanidad que está sobre la faz de la tierra se divide en dos, en unos que están dentro de esa historia de salvación de Dios y otros que están fuera de esa salvación, es decir, que no le interesa la historia de Dios. Esa separación comienza a partir de Caín y Abel. Abel escucha a Dios, obedece a Dios, ofrenda con un corazón sacrificado, con un corazón agradecido a Dios, y empieza a obedecer a Dios. Empieza a interesarse por la palabra y los mandamientos de Dios. En cambio, Caín no le interesa. Hace la cosa como por obligación, así nomás, no obedeciendo tal como Dios le dice. Entonces todos sus hijos, descendientes de Caín, empiezan a formar otro grupo de personas que son desinteresados en la palabra de Dios, no les importa la voluntad de Dios, viven la vida como ellos quieran, guiados por las circunstancias de ese lugar y la cultura de ese momento. Pero a pesar de lo que pase, a pesar de que la cultura vaya progresando y cambiando a lo largo de la historia, pero Dios utiliza al otro grupo de personas para utilizarlo en la historia de salvación, como los descendientes de Set, como todos los descendientes de los hijos que creen en la palabra de Dios y la obedecen. Por lo tanto, aquí la Biblia hace muy clara evidencia y la separación a los de afuera y a los de adentro, a los que están dentro de la historia de salvación. Por eso la Biblia, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, empezamos a ver claramente esa división entre los que sí están dentro de la salvación de Dios y los que están fuera de esa salvación, de la historia de la salvación. Ellos viven la misma historia, pero no están dentro de la historia y la voluntad de salvación de Dios. Por lo tanto, aquí Dios hace esa diferencia entre todas las personas de la tierra. Y todos nosotros, gracias a Dios, estamos dentro de esa historia de salvación, del plan de salvación de Dios. La aceptamos, lo recibimos, la obedecemos y la llevamos, seguimos y la continuamos, esa historia de salvación. Si nosotros vemos en Isaías, por ejemplo, acá, cuando nosotros leemos esta parte de lo dicho por Jesucristo, muchos, no sé si tienen la misma duda que cuando yo tenía. Jesús dice, pero a los de afuera
todo se le llega por medio de parábolas, dice. Es que como Jesús dice, por medio de parábolas, ¿para qué? Para que por mucho que ellos vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan. Parecería como que la intención de Jesús es de ocultar el mensaje en secreto, darle en código de parábolas, para que los demás no puedan ver, no perciban, para que no entiendan. ¿Es intención de Jesús de ocultar el mensaje? Decirlos en claves, decirlos en parábolas para solamente aquellos que entiendan de esa manera. ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿No les parece muy extraño esto? No sé si me siguen. Pastor, ¿usted me entiende lo que yo quiero decir? Sí, pareciera que lo está diciendo de una manera irónica, ¿no? De que no se logre. Exacto. De que no se va a lograr. Claro. No van a tener deseos porque están buscando otra cosa, están buscando el alimento. Exacto. Entonces, como hay otra intención, como hay una intención de rechazo, está diciendo esto, pero esto es una manera irónica. ¿Por qué? Porque esta palabra de Jesucristo en realidad es exactamente traída del Antiguo Testamento que esté aquí, ve acá abajo, de Isaías 6, 9 al 10. Cuando Dios llama a Isaías, al profeta Isaías, para que lleve la palabra de Dios a los tercos, a los de corazones duros judíos israelitas, que todavía no creen en Dios, sino adoran ídolos, y ni siquiera le da importancia ni una palabra de Dios en ese momento. Entonces Isaías llama a Isaías para que vaya y digan a esos reyes de Israel y de Judea que rechazan y desobedecen a la palabra, le dice, ven Isaías, ve y dile a este pueblo que oigan bien, pero no entiendan, que miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, entienda con su corazón y se convierta y sea sanado, dice Dios. Cuando Dios llamó a Isaías, le dijo, ven Isaías, haz para que todo este pueblo vengan, dile a este pueblo para que no escuchen mi palabra, para que cierren sus ojos, para que cierren sus oídos, para que no se conviertan, no se arrepientan, para que no sean sanados. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿O es una manera sarcástica de condenar la incredulidad y la dureza de corazón del pueblo de Israel? ¿No es cierto? O sea, no es la intención de Dios que no lo conozcan, sino está diciendo, ve para que estos no te escuchen, no te oigan y no te vean, no te obedezcan y no se arrepientan. Es que le está diciendo de alguna manera a Isaías que ellos van a actuar de esta manera, que van a ser duros de corazón, que van a ser incrédulos y que van a desobedecer, pero que esto está condenando de esta manera realmente con un corazón, con un dolor. Dios lo está diciendo por el pueblo que le desobedece. Con este mismo aire, con esta misma intención, Jesús está diciendo este mismo versículo 12b y el 11b y el 12. Por lo tanto, si no lo entienden, si no lo leen y no lo interpretan en este punto de vista, no van a entender correctamente qué es lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús dice para que no lo vean. Jesús no está diciendo a través de parábolas para que no lo entiendan aquí. Jesús lo dice a través de parábolas para que lo entiendan. Porque el mundo espiritual es imposible de entender si no lo explica a través de parábolas. Pues no lo podemos explicar al mundo invisible cómo es ese mundo si no lo podemos explicar a través de parábolas utilizando las verdades del mundo visible. No se puede entender. Es decir, explicar por medio de parábolas es para que ellos entiendan. Pero lo que está sarcásticamente Jesús está diciendo, irónicamente diciendo, es que ellos aún así no lo querrán ver, aún así ellos no lo querrán percibir. Aunque lo diga a través de parábolas claramente, muchos no querrán entender y no arrepentirse.
Esto es lo que está diciendo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a la pregunta siguiente, pregunta número 2. A ver, me perdí a quién le tocaba. Laura, Lucero, Ingi. Bueno, a ver, hermana Lucero, por favor. A Minje, sí, en el orden que tengo está aquí, perdón, hermana Lucero, la voy a poder pedir después. Por favor, hermana Elisa, adelante, por favor. ¿Cuál es nuestra bendición por medio de la palabra? ¿Qué actitud debemos tener para conseguir esta bendición? No sea que se conviertan y sean perdonados. Amén. Esto es la continuación de lo que Jesús estaba diciendo. Ellos no van a convertirse, no van a ser perdonados entonces, si no van a entender, no quieren entender mi palabra. Entonces, la palabra de Dios nos lleva al perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es la intención de Jesús de querer explicar acerca del reino de Dios? Es para poder explicar ese mundo maravilloso espiritual y para que a través de ese mundo espiritual donde Dios gobierna, la gente pueda venirse a Dios y para que pueda experimentar a ese Dios y para que a su vez venga entonces a los pies de Dios para ser perdonados y arrepentidos. Esa es la intención. Pero ellos no quieren hacer eso. Jesús vino para darnos el perdón. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Y eso lo hizo a través primeramente de explicar por qué Él vino, por qué Él tendrá que morir en la cruz. Pero los fariseos, los desinteresados, los de corazones duros, no querían entender, no querían recibir, sino querían rechazarlo. Querían rechazar a toda costa, estaban enceguecidos, tenían los oídos tapados, que se tapaban sus oídos para no querer entender. Su corazón estaba tan terco y no querían entender y escuchar y obedecer la palabra de Jesús. Entonces, lo que nosotros necesitamos, ¿cuál es la actitud que debemos tener para conseguir esta bendición del perdón de pecados? Porque nosotros lo que en definitiva necesitamos es el perdón de nuestros pecados, por lo tanto, la salvación de la condena y la muerte eterna. ¿Qué es el primer paso que debemos tener? Debemos ser una buena tierra. Ser buena tierra es tener un corazón predispuesto y humilde para recibir el evangelio del perdón de pecados de Jesucristo por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros debemos tener, un corazón predispuesto y humilde. Si estamos dispuestos, la tierra del camino, pedregoso y de espinos, todo puede ser convertido en la buena tierra para poder recibir la palabra de Dios y dar fruto, pero no solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no se pongan tristes o no se decepcionen si uno parece que tiene un camino, un corazón como un camino duro, o si uno tiene un corazón pedregoso o de espinos. No se preocupe, porque todo esto puede convertirse en buena tierra si nosotros cambiamos nuestro corazón. Y ese cambio se llama el arrepentimiento. Por lo tanto, Jesús lo que está tratando de inculcar, tratando de invitarlos, es al arrepentimiento. Están llamando a todos a un arrepentimiento, a un cambio de actitud, a un cambio de corazón. Porque es el primer paso que debe dar uno para poder recibir la bendición. Sin ese cambio de corazón, sin ese giro, sin esa vuelta del corazón y ese interés hacia la palabra de Dios, no podrá recibir esa bendición de Dios. Se está perdiendo la bendición de Dios. Por eso Jesús le está primeramente a través de esto, el reino de Dios se experimenta a través de la palabra. Por lo tanto, hay que recibirla, hay que entenderla, hay que conocerla, hay que tratar de masticarla, digerirla, reflexionarla y tratar de explorar ese mundo maravilloso e invisible a través de las explicaciones de la palabra de Dios. Vamos a la pregunta número 3. Ahora sí, a Pastor Rafael, por favor.
¿En qué sentido esta parábola es básica entre todas las parábolas? ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Como les decía, Jesús te está diciendo, si no entienden esta parábola, no van a entender las demás. Porque de aquí comienza para internarse a explorar el reino maravilloso a través de las parábolas que siguen después de esta. Porque esta parábola del cual está hablando es el arrepentimiento. Es la parábola del arrepentimiento. La parábola del sembrador muestra diferentes tipos de corazones para mostrar cuál es el corazón que únicamente recibe bendición. Para que todo ese corazón que no parece la tierra buena, tiene que ser cambiada. Entonces, por eso esta parábola es la básica, porque nos enseña la postura y el corazón con que debemos recibir todas las demás palabras de Dios, todas las demás parábolas. Por eso nos enseña que lo primero que debemos procurar es tener un corazón dispuestos a recibir y a obedecer a toda costa, cueste lo que cueste, la palabra de Dios. Para lo cual debemos, amados hermanos, poner a Dios en primer lugar, en prioridades número 1 en nuestra vida. Siempre yo les digo por eso, a Dios primero, a Dios por delante. Primero las cosas de Dios, primero la palabra de Dios. Entonces podrán recibir toda esa bendición que viene del reino maravilloso que está a nuestro alrededor, está sobre nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a ver la pregunta número 3. Ahora, bueno, empieza ahora Jesús a explicar acerca de esta parábola. Y a ver, Samuelito, por favor. ¿Qué significa la semilla? ¿Por qué Jesús comparó la palabra con la semilla? El sembrador siembra la palabra. Claro, Jesús te está diciendo que el sembrador lo que siembra es la semilla, pero esa semilla dice que es la palabra, está explicando Jesús. La palabra de Dios está siendo comparada con la semilla. La palabra de Dios es como la semilla. ¿Por qué? Porque a simple vista parece algo no importante, pero es fuente de vida y tiene grandes posibilidades de crecimiento y expansión hasta dar frutos abundantes en la vida de uno. Por lo tanto, la palabra es comparable con una semilla por estos motivos. Entonces Jesús está diciendo claramente, aquí en esta muestra, la semilla se refiere a la palabra de Dios que debe ser sembrada en todo corazón. En la palabra de Dios debe dar vida y dar fruto, empezar a germinar, echar raíces y empezar a crecer. Así es la palabra de Dios. Cuando recibimos, escuchamos la palabra de Dios, esa no debe simplemente entrar por un oído, salir por el otro. Y cuando llega la semana próxima y olvidarse diciendo, ¿qué vimos la semana pasada? No, esa palabra que hoy aprendemos debe ser meditada, reflexionada, entrada en el corazón, pensando y debo de pensar en qué debo hacer para que esta palabra sea efectiva en mi vida, dé frutos, que se manifieste visiblemente, qué debo hacer, qué debo obedecer, qué debo corregir, qué debo no hacer. Debe uno reflexionar todo esto. Porque eso es lo que debe hacer con la semilla, y eso es a través de la reflexión, meditación de esa palabra, entendimiento, pedir, orar si no lo entendemos, preguntarme si no la entienden, con la intención de querer aplicar a nuestra vida, con la intención de que eso dé fruto en mi vida, con la ayuda del Espíritu Santo. Pedimos ayuda al Espíritu Santo, pedimos a la sabiduría de Dios que nos dé ese discernimiento a la palabra. Si no lo hacemos de esta manera, la palabra de Dios la malinterpretamos, la malentendemos. Entonces llegamos a otro tipo de resultados y no damos fruto. Por lo tanto, dice que al buen árbol se lo conoce por su fruto. Porque Dios lo que quiere es, a través de esta semilla, a través de esta palabra que nos da, que es una semilla, ¿para qué sembramos una semilla? Para tener fruto. Dios nos siembra esta palabra para que tener frutos.
esos frutos que le agradan y glorifican a Dios. Ese es el objetivo. Pero si no lo hacemos crecer, esta semilla, entonces no vamos a dar frutos. No vamos a experimentar esa maravillosa cosa del reino de Dios, esos frutos maravillosos del reino de Dios. Bueno, entonces Jesús explica por qué esta semilla, cuáles son las barreras, cuáles son los impedimentos que evita que esta semilla empiece a crecer en la vida de uno y para que dé frutos y pueda manifestar en la vida de uno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cosas impiden? Bueno, comienza Jesús a explicar en la pregunta número 4. Le voy a pedir a la pastora Rocío, por favor. ¿Qué características tienen los que son como los sembrados junto al camino? En ellos, pensemos sobre el trabajo de Satanás que nos quita la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oye, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Bueno, amén. Acá lo que está poniendo Jesús de manifiesto es que hay un Satanás, hay un enemigo invisible, pero verdadero y cierto. Muchas veces nosotros, como no lo vemos, lo obviamos y pensamos que no existe. Gran error. El enemigo está constantemente al acecho, tratando que toda palabra que escuchamos se lo lleve el viento, para que nos olvidemos, para que seamos incrédulos en ello, y digamos, no, eso no, ya pasó de moda, no ocurre hoy día, o que yo no creo en eso. Entonces, todo ese tipo de actitudes pone pensamientos el enemigo para quitar esa semilla, para que no germine en mi corazón, para que no podamos experimentar el poder de esa semilla. Entonces, tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita esa palabra sembrada en un corazón duro, resistente, un corazón rebelde. Entonces, describe un corazón duro de algunos que no aceptan y rechazan la palabra de Dios. Entonces, en este caso, el enemigo dice, aquí está a quien yo le puedo acosar. Dice, el enemigo se la quita, le voy a quitar esa palabra para que no germine y no crezca en la vida de esa persona. Entonces, tiende trampas, tiende persuasiones, un constante estorbo y una acción de impedir, despliega una gran acción de impedimento para que él no reciba esa palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener muy claro de que hay un enemigo que está constantemente resistiendo a que recibamos esta palabra y la que germinemos y la tomemos. No es que cae en nuestro corazón y esto germina automáticamente. Hay unos pájaros, hay un pájaro, como dice aquí, hay un enemigo que constante viene a picotear mi corazón y a llevar esta palabra de mi vida. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Jesús está advirtiéndonos que esto sí existe. En el mundo espiritual esta lucha existe y es real. Y este enemigo está al acecho las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay feriado, no hay día de descanso. Yo sí descanso, pero Satanás no descansa. Amén. Bueno, vamos a la pregunta número 5 siguiente. Ahora sí, hermana Lucero, por favor. ¿Cuáles son los puntos positivos y negativos de los que son como los sembrados en terreno pedregoso? Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz duran poco tiempo. Bueno, hay algunos que cuando escuchan la palabra dicen, ay, qué bueno, qué bendición esta palabra, recibe, bla, bla, pero después se va a su casa y se lo llevó el viento. Es que no hay raíz, es simplemente la recibe rápido, responde rápido, pero no hay una profundidad, no hay una meditación y reflexión profunda en esa palabra, a ver qué debo hacer, qué debo conocer más, cómo debo hacer para poder aplicar eso en mi vida. No es solamente decirla, sino aplicar a nuestra vida, vivirla. La tierra suave representa una facilidad para recibir la palabra, como dice aquí. Esa tierra suavecita, un corazón suave recibe la palabra fácilmente.
Pero también la tierra no profunda representa una intención o conocimiento no profunda también sobre la palabra de Dios. Dice, ese día me gustó, el pastor me fue muy bueno. A veces el pastor lee, a veces algunos pastores terminan diciendo, no quiero hablar mal de pastores otra vez, pero a veces dice muchas cosas, pero queda poco en el corazón de uno. Entonces las piedras son obstáculos que también impiden para el crecimiento de la fe. Fíjense, acá hay una tierra no profunda. Esta tierra no profunda es una pobre intención o pobre conocimiento, o un conocimiento no profundo sobre la palabra de Dios. Pero debajo de esa tierra no profunda existen también unas grandes piedras que son duros, que son unos obstáculos e impedimentos para que el crecimiento de la fe, porque no deja echar raíces. Esas piedras pueden ser incredulidades, desinterés en la palabra de Dios, un corazón endurecido, rebelde, que rechaza, o un corazón avaro, que no quiera invertir tiempo y dinero en las cosas de Dios, por ejemplo, en todo este tipo de cosas que son piedras en el camino, piedras debajo de esa tierra, que cuando llega el momento, dice, no, ya no más, y no quiere empezar a crecer en la fe de Dios. Entonces son este tipo de actitudes del corazón, estas posturas del corazón que Jesús está explicando para algunos tipos de personas, que deben cambiar, por cierto, que deben arrepentirse, por cierto. La pregunta número 5 siguiente, hermano Aldo, por favor. ¿Cuándo se evidencian sus puntos negativos? ¿Qué significa no tienen raíz? ¿Cómo podemos hacer la palabra echar raíces en nuestro corazón? Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Amén, amén. Esto es el caso, por ejemplo, una persona que recibe la palabra y no tiene una fe profunda. Por lo tanto, no tiene una raíz profunda sobre la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos saber esa persona? Todos vienen a la iglesia, todos adoran a Dios, todos oran a Dios, todos vienen los domingos, parece que son todos hombres de fe. Pero ¿cómo podemos saber si esas personas son realmente de fe? Cuando vengan tribulaciones o cuando vengan problemas y persecuciones. Los que tienen una fe profunda en la palabra de Dios y que tienen esa convicción en el reino, en el poderoso de Dios, por más que vengan problemas o momentos difíciles en la vida, difícil economía, que venga el coronavirus o lo que sea, esa persona es inamovible. Pero los que son de raíces cortas o no profundas, cuando vienen problemas son fáciles de darse por vencido y escapar y de traicionar a Dios y dejar las cosas de Dios por mis beneficios. Recién ocurre cuando esos puntos negativos aparecerán, se evidenciarán cuando vengan los problemas o las tribulaciones. Por lo tanto, sus puntos negativos, dice aquí, se evidencian cuando llegan los problemas y dificultades o persecución a causa de la palabra, dice Jesús. Y para que la palabra pueda echar raíces profundos en nuestro corazón, lo que debemos hacer es eliminar todos los obstáculos en nuestro corazón y estar predispuestos a recibir y a obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, es cuestión de actitud y no cuestión de dotación, no cuestión de lo que uno tiene, sino es cuestión de la actitud de corazón. Un corazón arrepentido, un corazón predispuesto a escuchar la palabra de Dios, a recibirla y a hacer la voluntad de Dios en obediencia. Bueno, eso es lo que está diciendo Jesucristo y continuamos con la pregunta 6 y nuevamente volvemos a la hermana Laura, por favor. Amén. ¿Qué entra en los que son como lo sembrado entre espinos? Pensemos sobre las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. ¿Qué resultado trae la entrada de todo esto?
Otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Amén. Amén, amén. Bueno, en este caso estaba Jesús hablando acerca de un sembrado entre espinos. Vieron que ese espino es una gran barrera y ese espino está representando, por ejemplo, las preocupaciones de esta vida. Ay, ¿qué será de mí? ¿Qué será ahora de esta economía? ¿Qué pasa si yo no voy al trabajo? ¿Qué será de otro, de esto? Todo tipo de preocupaciones en la vida de uno. O también el engaño de las riquezas. Aquel que persigue primero las riquezas, deja a Dios para conseguir dinero, para trabajo, primero el trabajo que el Dios. Por ejemplo, esos son engaños de las riquezas. O muchos otros malos deseos o los deseos de las demás cosas. A veces busca su propio beneficio o su propio amor más que el amor a Dios. En fin, hay muchas cosas en nuestra vida. Si ponemos esas cosas por delante de Dios, esto es entonces los espinos que estamos viendo. Esos espinos en realidad son utilizados por el enemigo Satanás para ahogar la palabra de uno, para que esa fe de uno no crezca. Hay gente que su fe sigue siendo, por lo tanto, como niño. Uno viene a la iglesia 10 años, 20 años, y su fe sigue siendo lo mismo, y no crece. ¿Y a qué se debe a que su fe no crece? Es debido a todo este tipo de preocupaciones en esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas que ahogan la palabra y no permite que dé fruto. En definitiva, lo que Dios quiere de nosotros es que demos fruto. Pregunta número 7. A ver, hermana Carolina, por favor. ¿Qué actitudes tienen los que son como sembrados en el buen terreno hacia la palabra? ¿Qué significa oyen la palabra y la aceptan? ¿A cuántos producen ellos? ¿Cuál es el fruto? Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta 100 por uno. Amén, amén. Entonces aquí está diciendo un ejemplo de una actitud como los sembrados en buen terreno. Son los que están predispuestos a aceptar, oyen la palabra y la aceptan. Entonces producen, porque cuando uno tiene esta predisposición, cuando uno oye la palabra, aceptamos y producen una cosecha. Fíjense, el rendir, ¿quién hace crecer la planta? No es el uno solamente tiene que abrir el corazón para que esa palabra se siembre en el corazón de uno y crece, y el que hace crecer es Dios a través del Santo Espíritu. La fe crece cuando uno está predispuesto a obedecer la palabra de Dios, y cuando obedece, cada vez más vemos en nuestra vida que la palabra de Dios es fiel y cumple con lo dicho. Entonces nuestra fe se va acrecentando cada vez más, y esto nos ayuda el Espíritu Santo a comprobar, a experimentar que esta palabra de Dios es verdadera. La raíz es algo que está oculta, ¿no es cierto? Bajo tierra, es algo que no se ve. Por lo tanto, la fe es algo que no se ve. No podemos ver que esa persona tiene buena fe o una fe grande o pequeña, pero sí lo que podemos ver es el fruto que está visible, que está expuesto. Lo que se evidencia en nuestra vida es el fruto. Si nosotros leemos en Juan 15:16, aquí en el versículo de abajo, Juan 15:16, Jesús dijo: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Jesús, ¿para qué nos llamó? Para que demos fruto. ¿Qué es un fruto? Un fruto que perdure. Un fruto que perdure es un fruto que constantemente esté en nuestra vida. Así el Padre les dará todo lo que pida en mi nombre. Fíjense cómo podemos recibir, cómo podemos experimentar las verdades del reino de Dios, que todo esto es real.
a través de utilizar y pedir en el nombre de Jesús. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Padre nos dará todo lo que necesitemos. Pero no todo lo que necesitemos no significa que nos dará unos millones de dólares en el banco. El Padre nos dará todo lo que necesitemos para dar el fruto. ¿Y qué es el fruto que quiere dar? Bueno, existe un fruto, por ejemplo, si nosotros leemos Juan 15, 16, o también lean Gálatas 5, 22, 23, que déjelo marcado, no lo leemos aquí, ahí hablan los 9 frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no solamente son frutos espirituales, sino también frutos en esta vida que son almas ganadas para Cristo. Dios quiere también a través nuestro que este evangelio perdure, que este evangelio siga transmitiéndose de generación en generación. Y esto no se refiere simplemente a mi actitud y a mi comportamiento, sino se refiere a este perdurar, se refiere a que esto se vaya transmitiendo de generación a generación y a todos los demás, al prójimo. Eso también se llama fruto. Una cosa es fruto espiritual y otra cosa es un fruto evidente, un fruto visible, que es el de ganar almas para Cristo. Entonces, Dios quiere no solamente que nosotros recibamos palabra, sino que esa palabra debe dar fruto para que se produzca y se predique ese evangelio a los demás, salgamos a ganar almas para Cristo. Entonces, ese es el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. Vamos a la pregunta, bueno, ya con eso terminamos, pero quisiera que por favor leamos esto. Recuerda, Pastor Rafael, ¿me podría leer por favor estos 4 puntos? Claro. Recuerda, siempre debemos tener un corazón predispuesto a recibir y obedecer la palabra, poniendo a Dios por delante de todas las cosas. No solo oyen la palabra, sino la reflexionan y meditan cómo aplicarla a nuestra vida para dar fruto que glorifique a Dios. El fruto que Dios espera son cambios que evidencian en nuestras vidas. Es salir a predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. Y el reino de Dios se explora no a través de ver, sino a través de la palabra de Dios. Amén, amén. Gracias, pastor. Por eso, ¿cuál es la relación entre el reino de Dios y la palabra de Dios? Porque el título de hoy se llama La palabra y el reino de Dios. ¿Qué relación hay entre la palabra y el reino de Dios? Y que el reino de Dios se explora y se experimenta no a través de ver, sino a través de la palabra de Dios. Entonces, una de las maneras que Jesús utiliza para darnos esa palabra a través de la parábola, que es un buen método para que podamos nosotros entenderla mejor al mundo espiritual con verdades del mundo visible, tridimensional o de este mundo visible. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿No? No, Bueno. pero muy hermoso. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar entonces, vamos a agradecer al Señor por esta palabra de Dios y vamos a orar también por toda nuestra familia para que todo este tema del coronavirus también, si bien todo esto estaba profetizado por Dios, que es lo que va a pasar en el momento de los tiempos finales, pero para que nosotros también pidamos que se haga la voluntad de Dios en medio de todo esto, esta situación, y que Dios se glorifique, que el nombre de Jesús sea exaltado a través de todos medios, habidas y por haber, a través de nuestro, porque nosotros somos quienes estamos dentro de la historia de salvación de Dios. Somos nosotros con quienes, a través de nosotros, es que Dios quiere hacer la salvación de este mundo. Y ese protagonista somos nosotros. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Oremos todos juntos, hermanos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias otra vez esta noche, por habernos dado otra vez estas palabras maravillosas, hermosas, Señor de Jesucristo, en el cual nos pone evidencia de que tu voluntad, tu amor, está siendo derramado acerca de esta palabra, Señor, y a través de esta palabra quieres hacernos experimentar ese maravilloso mundo del reino de Dios entre nosotros, Señor.
Haz que podamos aprender, y no solamente aprenderlas, conocerlas, sino poder entender en el corazón, empezar a reflexionar y llevarla a aplicar a nuestra vida, y para que a través de aplicarla podamos llegar a experimentar a través de la fe y con la ayuda del Espíritu Santo el poderoso reino que está entre nosotros. Y cuando oramos y declaramos, expulsamos demonios en el nombre de Jesús, cuando oramos por enfermos, por sanidad en el nombre de Jesús, para ganar almas para Cristo, ese reino de Dios se manifiesta ante nuestros ojos, Señor. Sabemos que esto es real, sabemos que esto es verdad, sabemos que tú estás entre nosotros, sabemos que Cristo reina y vive en nuestra vida, es el que domina, el que gobierna nuestra vida. Aunque no lo veamos, Señor, sabemos que existe y esto es real, y podemos empezar a experimentar tus poderes cuando empezamos a tener esta fe verdadera en el reino de Dios, a través de fe y aceptar y estar dispuesto a obedecer y ejecutar en acciones tu palabra, Señor, en medio de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos nuestros hermanos reunidos en este día. Guárdalos en tu santo y poderoso nombre, Señor Jesucristo. Bendecimos y reprendemos toda obra del enemigo sobre su vida, Señor. Sabemos que todo enemigo en nuestra vida debe ser expulsado para siempre. Rechazamos y expulsamos, Señor, reprendemos toda obra del enemigo. Cancelamos, Señor, toda obra en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia en este momento en nuestra vida se irá. Todo tipo de virus no podrá estar entrando en nuestra vida. Señor, guarda con tu sangre preciosa, con tu escudo precioso, Señor, poderoso, echa sobre la vida de todos nuestros hermanos, para que nosotros estemos donde estemos, siempre invocando tu nombre, seremos salvos y sanos en tu nombre poderoso, Señor. Danos, Señor, esa clara evidencia. Danos, manifiesta tu poder, Señor. Muéstranos, Señor. Danos ese poder y poder ver cómo realmente tu poder se manifiesta en este reino poderoso que está aquí entre nosotros. A través de esta palabra, Señor, la tomamos, la recibimos, la creemos y ponemos en evidencia, Señor, ponemos en práctica. Invocamos tu nombre, Señor. Sabemos que invocando tu nombre, sabemos que estamos glorificando y viendo tu poder derramar sobre nuestra vida, Señor. Protégenos. Glorifícate, utilízanos, Señor, para ganar almas en medio de este momento difícil, Señor, de economía, de pandemia, pero sabemos, Señor, para todo aquel que acompaña a nuestro Señor Espíritu de Dios, todo se hará, todo se unirá, todo se hará para el bien, para la voluntad de Dios. Creemos en esa palabra, creemos en el poder de esa palabra, creemos en tu fidelidad y a que todo esto, Señor, se haga realidad en nuestra vida a través de fe en estas palabras, Señor, de tu palabra maravillosa para que reine en nuestra vida. Gracias, mi Dios amoroso, gracias, mi Padre poderoso, glorifícate y te damos toda la honra en esta noche por la obra de salvación que has hecho a través de tu único amado Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Que el Espíritu Santo nos ayude a arrepentirnos, a corregir todas nuestras actitudes y todos nuestros pensamientos y un corazón endurecido para que podamos estar ablandecidos, Señor, tener un corazón fértil para poder recibir tu palabra y poner en obra de obediencia. En el nombre de nuestro Señor amado, glorioso y poderoso Jesucristo te lo pedimos y bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.